ahora. Claudia, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo están? Espero que me puedan escuchar y ver bien porque traigo algunos problemas de conexión. No, todo se escucha y se ve muy bien, Claudia, gracias. Claudia, viendo la portada de la revista Fortuna, en la cual pues es muy impactante lo que ahí mencionas y lo que implica de la muerte de un personaje, de una familia adinerada que siempre estuvo metida en los negocios importantes, entre otros Aeroméxico, luego Mexicana de Aviación, que muere en un cuarto que renta a su familia en las Lomas de Chapultepec y que tuvo pues una relación muy peculiar con asuntos de presunta o real corrupción para campañas electorales del PRI, de Aeroméxico, Mexicana, en fin. Claudia, ¿qué nos platicas de este tema tan interesante? Muchas gracias, Julio, y es para mí un privilegio platicar contigo porque te considero el mejor columnista en temas políticos y tú sabes qué importante fue este asunto, este caso de Gerardo de Prevoisin, que como bien comentas, muere en abril pasado a los 81 años, víctima de diferentes afecciones, una úlcera, pero sobre todo era un hombre que los últimos años de su vida pues vivió apartado de todo el sector empresarial. Ponemos en el reportaje que no tenía una tarjeta de crédito, no porque no tuviera recursos, porque al final de la historia, pues era un hombre, Julio, que pertenecía a una de las familias más ricas de nuestro país. Una familia que proviene pues de los Legorreta, que llegaron a ser los principales accionistas de Banamex, porque aunque llegan siendo ejecutivos, después de la revolución, ellos comienzan a tomar una posición muy importante. Su padre, que era un conde, Julio Gerardo de Prevoisin, que vivió la época del esplendor en el gobierno de Miguel Alemán, que su familia, su mamá, que era pariente de Agustín Legorreta, que asistían a las fiestas de Miguel Alemán, vivía en Suiza a un lado de Charles Chaplin, pues decide escuchar el canto de las sirenas, participar en la privatización de México, inicia con Miguel de la Madrid, y Claudia, de Gortari no se ponen de acuerdo en este tema de la privatización, pues favorecer los grupos. Claudia, estamos teniendo problemas de Y conexión. Julio, Perdón. Claudia, a lo mejor si apagas tu cámara, nos quedamos solo con el audio y podemos claro, entrar porque se perdió desde esta parte que hablabas de que vivía en la casa que había sido de Charles Chaplin. claro, no, eran, ¿ya me escuchas Sí, mejor, sí, Julio? te escucho mejor, sí, Muchas, sí. muchas gracias. No, lo que les contaba es que él cuenta en sus memorias a los que Fortuna tuvo acceso, un libro de personas que su familia vivía al lado de la del cine, que en México regresa ahí por su adolescencia a vivir en el mismo barrio donde vivía Alemán Velasco. Todo esto lo cuento a manera de pues la biografía que cuenta de Provoazán, porque él, Julio, pues sucumbe tanto de las sirenas con Carlos Salinas de Gortari, participa en la privatización de Aeroméxico, una privatización que, por cierto, Carlos Salinas de Gortari, en estos desencuentros entre de la Madrid y Salinas de Gortari, pues le pide que él favorezca o rescate a Carlos Saavedra y a los hermanos Brenner. Es ahí donde comienzan todos los problemas porque les siguen pidiendo favores hasta el tema de tener que dar un donativo, entre comillas, Julio, para la campaña de Cedillo, super los sexenios del PRI, del PAN, y finalmente Julio, pues nunca logra levantar la cabeza, tentado, tocado y sucumbido por la corrupción política. Claudia, perdón, seguimos con problemas y no logramos captar la continuidad de esta historia tan interesante. Déjame que hagamos de nuevo una conexión
a ver si podemos hacerlo o por teléfono. Déjame cortar tantito y regresamos contigo. Y veamos, Adriana, Sí, Andrés, qué gracias. podemos. Sí, Claudia, perdón. Vamos a ver exactamente qué podemos hacer porque no tiene la suficiente continuidad y es una historia muy interesante lo relacionado con esas acusaciones de que dinero de Aeroméxico fue destinado a la campaña del PRI con Ernesto Zedillo eh, con Ernesto Zedillo como candidato a la presidencia de la República. Y bueno, pues están algunos de esos detalles en estas memorias a las que tuvo acceso la revista Fortuna que dirige precisamente Claudia Villegas y que está haciendo todo esto. Eh, Déjeme ver. Eh, a ver, con otro dispositivo ya está por ahí. Vamos a entrar de nuevo. Claudia, ya estamos de regreso. A ver si avanzamos, porque estabas hablando del dinero de Aeroméxico para la campaña del PRI de Ernesto Zedillo. Exacto, Julio. Espero que no se corte esta comunicación porque yo hoy te agradezco mucho que me dejes platicar porque no se conocía que Gerardo de Prevoazán había fallecido y que pues haber sido tentado y haber aceptado, porque en el libro cuenta Julio cómo estos empresarios pues sucumbían a la corrupción, incluso a los 25 años que realiza su primer negocio en el sector de la vivienda, da corrupción y hasta pidió factura, eso lo cuenta en el libro. Y me parece que es una historia muy pertinente porque estamos hablando de un testigo de cómo se repartían, por ejemplo, Julio, los lugares o las inversiones en los aeropuertos. Gerardo de Prevoazán tenía el proyecto de usar Cancún, Julio, como un hub estratégico y de repente pues el gobierno le dice, fíjate que esa inversión ya la tiene reservada el secretario de Comunicaciones y Transportes y es para su familia. Entonces, creo que, Julio, que son temas muy reveladores. En la edición presentamos un pequeño resumen de este libro de 400 páginas en donde toca los intereses de los gobiernos de Salinas de Gortari, de cómo Guillermo Ortiz le pide, Julio, que no se toque una coma de un contrato negociado con Airbus que fue negociado por Carlos Saavedra, que tú sabes que era muy cercano a Carlos Salinas de Gortari, ni una coma, a pesar de que era un contrato leonino que ponía en jaque a Mexicana de Aviación. Entonces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado, Julio, si Mexicana de Aviación no hubiera tenido esta gran dosis de corrupción? Quizás hoy estaría volando Mexicana de Aviación. Claudia, y en el tema específico del dinero para la campaña de Zedillo, ¿hubo algún proceso, algún juicio, algún castigo o quedó volando ahí acomodado como tantas cosas? Fíjate, Julio, que este fue un tema que Gerardo de Prevoazán, que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en la cárcel, en el reclusorio sur. Sí me sigues escuchando, ¿verdad, Julio? Sí, adelante. Ok, gracias. Bueno, lo entrevisto en el reclusorio sur y ahí él me cuenta que sí, en efecto, le piden un donativo, que sí, en efecto, él lo entrega, que lo usa del flujo de caja de Aeroméxico, porque en ese momento, pues, él toma el dinero de ahí. Y después, cuando los bancos entran a capitalizar a Aeroméxico, que fue un grupo, un sindicato de bancos muy fuerte, por eso él no tenía una tarjeta de crédito, porque ningún banco quería trabajar con él ni tener relación con Gerardo de Prevoazán. Lo toma de la caja de Aeroméxico y luego le entablan un juicio por ese dinero que tomó y dicen que fue un fraude contra Aeroméxico, pero fue un donativo que le pide el gobierno de Salinas para Zedillo. Fue una trampa, él no debió haber aceptado, pero bueno, hubo dinero de Aeroméxico para la campaña de Zedillo. Claudia, y termina su vida rentando un cuarto a su familia en una colonia de lujo de la Ciudad de México. Así es. Fíjate, Julio, que me acaba de hablar alguien de su familia para decirme, no es que no estaba solo, Claudia, es que no era así. Pero yo confirmé, es un dato que confirmó Revista Fortuna. Claro, Julio, que rentar una habitación de lujo en una casa en Las Lomas
donde tienes todos los servicios, cuando podías vivir con tu familia, pues no, que tu familia vive en la Ciudad de México, no creo que haya sido una manera bonita de terminar sus últimos días, pero allá problemas de familia, porque esta familia también es una tragedia, lo que se cuenta en esta historia, el descrédito, los problemas trascienden 3 generaciones. Incluso su hijo Patricio de Prévoisin es aprendido hace varios años por haber revendido un terreno que ya estaba en garantía en medio de estos pleitos en donde Aeroméxico incluso se fue contra los bienes de una familia, que por eso es importante contar cómo los empresarios deben estar alejados de la corrupción y también de la política, Julio, porque este empresario con dinero de varias generaciones, con títulos nobiliarios, con varias aseguradoras, ¿qué necesidad tenía de vincularse con los políticos, Julio? Y él cuenta en las memorias cómo los políticos le pedían favores y cómo Pedro Aspe, y ojalá que puedan ir a comprar la revista porque esto es maravilloso, cómo Pedro Aspe le dijo, no sucumbas a lo que te pida el presidente. Pero ¿cómo se le niega un favor a un presidente? Así, diciendo que no. Vaya, vaya. Claudia, pues está la historia completa en esta edición de Revista Fortuna. Lo que le hemos dicho es una parte, la parte más llamativa tal vez, pero finalmente es un trabajo amplio en el que Claudia Villegas ha conseguido para la Revista Fortuna o la Revista Fortuna en lo general, estas memorias de pues un personaje fundamental en toda esta historia de los empresarios, de la política, del PRI, de la corrupción, del presidencialismo. ¿Qué fue lo que más te impactó así? Si te dijéramos, ¿qué es lo que más te impactó de la lectura de esas memorias, Claudia? Fíjate, Julio, que yo conocí a de Prévoisin cuando anunciaba con bombo y platillo, incluso decían era Messier porque era muy elegante y era un hombre muy refinado y pues de la aristocracia mexicana. Después verlo en la cárcel, sentado con una tina llena de agua, botellitas de agua para ofrecerme y después leer sus memorias con un nudo en la garganta de por qué la corrupción aniquila todo, de por qué este hombre, sin tener necesidad, quizá fue un poco de soberbia, de decir, puedo controlar las aerolíneas, porque él me dijo en esa ocasión en el reclusorio sur, Julio, las aerolíneas son un elemento de poder. Quien tiene una aerolínea es amigo de presidentes, de gobernadores, porque siempre querrán estar cerca de ti. Pero lo que más me impresionó es lo que él cuenta de las amenazas de Guillermo Ortiz para no cambiarle una coma a un contrato que representó incluso un pleito casi bilateral entre México y Francia, porque Airbus tenía capital francés. ¿Dónde quedaron esas comisiones? ¿Quién se benefició de esos aviones que fueron pues la piedra de toque para perder la aerolínea del Caballero Águila, la aerolínea de bandera, las rutas, y hoy miles de trabajadores están sin empleo? Eso es lo que más me sorprendió, cómo la corrupción trasciende y afecta generaciones, Julio. Claudia, pues estaremos atentos a la publicación, dónde va a estar disponible en locales cerrados, a partir de cuándo, en qué dirección electrónica se puede ver el adelanto. Por favor, ilústranos, Claudia. Muchas gracias, Julio. Revistafortuna.com.mx, hacemos ahí un pequeño adelanto y por supuesto vamos a estar en locales cerrados, en tiendas de autoservicio, en la tienda de los tecolotes, ahí a partir del fin de semana, y ojalá nos puedan ayudar comprándola, porque también incluye fotos inéditas de Gerardo de Prévoisin siendo presidente de Dédalo, que la mitología griega pues nos dice que Dédalo e Ícaro se acercaron mucho al sol. Yo digo que el sol es la corrupción y quemaron sus alas. Sas, sas, sas. Híjole, Claudia, pues con mucho gusto estaremos leyendo este trabajo especial, esta lectura de las memorias de Gerardo de Prévoisin y lo que ha implicado en estas relaciones de política, de poder económico, campañas electorales, PRI, presidencialismo. Muy interesante, Claudia, y a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar sobre este tema.
Muchas gracias, Julio. No, nada más agradecerte el espacio en viernes, el que invitemos a la gente a comprar prensa, que no nos conformemos con lo que se piratea, porque los periodistas dependemos de que le den un like, de que compren una revista, solamente eso, Julio. Y bueno, pues decir que sí se rompió, estos pactos de corrupción sí se rompieron, porque PRI y PAN siguieron con estos pactos y Gerardo de Proboazán los padeció durante varias décadas. Claudia, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Julio. Un abrazo.